Muy buenas noches a todas las personas que se han podido conectar. Muchísimas gracias por hacerlo y por apoyar una vez más las sesiones de la Cátedra Abierta de Filosofía de la Universidad de la SUAY, que ahora la organizamos, charla que ahora organizamos también con la maestría en filosofía que tenemos en la Universidad de la SUAY. Aprovecho para dar la bienvenida a todas las personas que se han conectado, no solamente desde Ecuador, sino como muy bien comentábamos con Boris hace un momento, tenemos la fortuna de que hay compañeros, compañeras que nos acompañan desde Bolivia, algunos, desde Perú, México quizá, así que siempre, por supuesto, serán bienvenidos y bienvenidas. Una de las ventajas de que las charlas ahora puedan hacerse de manera telemática es que pueden o mirarse varias veces y además mirarse en muchos lados. Así que bienvenidos y bienvenidas a la Cátedra Abierta de Filosofía. Nosotros normalmente hacemos una charla por mes. Empezamos este nuevo ciclo de charlas hoy con Boris Inti Chamani Velasco. Voy a hacer una brevísima, porque por supuesto Boris tiene una larga trayectoria, pero de manera muy breve quiero presentar a nuestro ponente de hoy. Boris estudió Disculpa, Diego, filosofía, no estás ¿sí? grabando, me parece. No, sí está grabándose. No, sí se está grabando. No, sí se está grabando. Si no, tendríamos que hacer corte y va de nuevo. No, no, sí se está grabando, está aquí la indicación. Gracias, pero por estar pendiente. Boris estudió filosofía en la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia, sociología en Flaxo, Ecuador, y es doctor en filosofía por la Universidad Tübingen de Alemania. Ha sido becario del DAAD, que es el Servicio Alemán de Intercambio Académico, y por supuesto también es docente de las carreras de filosofía y de ciencias políticas y gestión pública de la Universidad Mayor de San Andrés, UMSA. Ha publicado en alemán y español. Actualmente prepara para el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UMSA una edición bilingüe inédita alemán-español de los escritos de Immanuel Kant sobre razas humanas y racismo. Por supuesto, también Boris es profesor de la maestría en filosofía de la Universidad de la SUAY. Aprovecho también para comentarles que recién empezamos la nueva convocatoria a la maestría en filosofía de la universidad, es decir, en la página web de la Universidad de la SUAY pueden encontrar todos los requisitos y las características también de este programa de maestría, único en el sur del Ecuador y que por eso, por supuesto, nos fue tan bien en la primera corte de este posgrado. Les invito, por supuesto, a mirar, a navegar por la página. La charla que nos tiene hoy preparada Boris es Kant y el racismo criollo mestizo en los Andes. Es una investigación en curso. Como muy bien saben, algunas de las personas que están conectadas, y la modalidad es la siguiente. Inicialmente, Boris planteará su tema durante una media hora, alrededor de media hora, 40 minutos, y luego se abrirá el espacio para preguntas o comentarios. Sin perjuicio de que en medio de la charla pudieran levantar la mano, soliciten intervenir, o también pueden hacer comentarios a través del chat de este programa del Zoom. También les invito a que nos digan desde dónde están viendo esta charla, desde qué país están viendo esta charla de Boris. También les pido por favor que tengan cuidado con los audios. Ustedes tienen la posibilidad de activar ustedes mismos el audio, pero les pido que tengan un poco de cuidado para evitar interrupciones que no sean del caso. Eso nada más. Ahora sí, Boris, te agradezco mucho de nuevo por tu apoyo con nosotros ya algún tiempo trabajando juntos con la Universidad de la SUAY y te doy de nuevo la bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Estimado Diego, allá en el Ecuador, yo acá desde Bolivia y los amigos y amigas que se conectan, pues seguramente de América Latina. Muchas gracias, Diego, nuevamente por la invitación para esta charla. Y entonces yo quisiera decir lo siguiente, mientras vaya yo presentando algunos temas, no me opongo a que si alguien quisiera hacer una pregunta puntual durante el desarrollo, pues pueda escribirlo o pueda levantar la mano
y podamos desarrollar la charla de tal manera que pueda ser interactiva y no necesariamente esperar hasta que el fin de la conversación llegue a su término y recién. Entonces, hay esa libertad, así que pues está en manos de ustedes. Yo en este momento, entonces, estimado Diego, voy a proyectar acá una pequeña presentación antes de que podamos entrar en tema. No sé si se puede ver bien. Sí, sí se ve, sí se ve. Bueno, entonces, ustedes habrán visto el título de esta charla, dice Kant y el racismo criollo mestizo en los Andes. Aquí hay cuatro conceptos que ya de por sí podrían levantar la sospecha o la curiosidad o el interés de cada uno de ustedes. El primero es Kant, un filósofo al que de alguna manera lo hemos estudiado en la universidad o lo venimos estudiando o es de nuestro interés. Kant es un filósofo clásico dentro de la tradición de la filosofía occidental, es un hueso duro de roer, como se dice. La palabra Kant está asociada a la crítica de la razón pura, una expresión que suena bastante compleja y que tiene una cierta fama, un cierto prestigio. Primero, Kant, el racismo. Este es otro tema que uno diría que qué relación hay entre Kant y racismo, siendo el racismo una expresión social de la conducta, diríamos, colectiva, organizada. Es un fenómeno de la modernidad de los últimos, diríamos, exactamente dos siglos y medio de la modernidad madura en el globo terráqueo. Después tenemos el concepto de lo criollo mestizo, que hace referencia ya al contexto latinoamericano, también diríamos creol, haitiano, pero sobre todo latinoamericano, y muy concretamente los Andes. Y aquí habría que colocar entre paréntesis el caso boliviano, que es el punto de partida desde donde yo quiero contarles algunas cosas que vengo haciendo en una investigación, como dice ahí, en curso. Entonces, primer apunte, Kant, el gran pensador de la filosofía alemana, el progenitor, el precursor del idealismo alemán, del pensamiento transformador a través de Hegel y después de los movimientos emancipatorios, el pensador de la moralidad abstracta, del estado, de la moralidad trascendental abstracta y del Estado, digamos, el padre de la filosofía alemana. Entonces, ante esto yo quiero señalar algunos hechos y algunos datos para poder contextualizar esta conversación. La obra de Kant ha sido publicada en alemán, por supuesto, y traducida a diferentes idiomas, pero no en su totalidad. De la obra de Kant nosotros conocemos lo que Kant publicó en vida, con excelentes traducciones, pero hay una cantidad de material, manuscritos, sobre todo, lecciones, en algunos casos rescatadas por sus alumnos de diferente procedencia, que apenas han sido editadas en alemán por la Academia de Ciencias de las diferentes academias de ciencias, la de Berlín, la de Göttingen y otras, que nos han arrojado unos textos adicionales, complementarios y en este caso problemáticos al pensamiento kantiano. Entonces, esta fuente, esta base documental es el punto de partida desde donde podemos pronunciarnos sobre el tema. Hay un material, sobre todo en el ámbito antropológico, en el ámbito de la reflexión sobre los fines del ser humano, la realización, la conducta práctica, pero observaciones en torno a los pueblos, las culturas, los países y lo que en la época de Kant se llamaba las razas. Entonces, esta evidencia es la que llama la atención y uno se hace las preguntas de qué contienen esos escritos, qué enunciados hallamos ahí y cómo esos enunciados nos invitan, nos convocan a pensar la totalidad de la filosofía de Kant, si son escritos secundarios, escritos sin mayor importancia o son escritos que tienen una trascendencia que afectan la totalidad del pensamiento kantiano. Bueno, desde ya la década de los 90 se han ocupado algunos filósofos, algunos entendidos en el tema, en estudiar esas fuentes. Y recién, hoy en día contamos con ya ediciones más o menos completas, solo en alemán, con aparato crítico de estos textos. Y ya en la década del 90, con la publicación pionera, bueno, hubieron publicaciones ya en el pasado, pero la que, digamos, relanzó el debate sobre el contenido
de, diríamos, racial, raciológico y racista, que son tres conceptos diferentes, racial, raciológico y racista. Es un filósofo africano que publicó un artículo muy famoso llamado Color of Reason, el color de la razón. Se llama así el texto The Color of Reason, The Idea of Race in Kant's Anthropology, en un conjunto de escritos Postcolonial African Philosophy, el 1997. Ha sido Pero, traducido este Boris, artículo, sí, sí, estamos viendo solamente la imagen de la charla y has cambiado, no sé si es que has cambiado de diapositiva. todavía no, Ah, ya, todavía no. perdón, Sí, pero pensé que de quiero, pronto. sí, Ya, está bien. entonces hay varias publicaciones y esta es una de las publicaciones más importantes que ha relanzado el debate en torno a cómo a partir de los escritos en los que ya les mostraré con algún detalle que he venido trabajando, hay afirmaciones bastante provocadoras, llamativas, que en el juicio de nuestros actuales patrones de pensamientos resultarían ser raciales. Entonces, este artículo de Emmanuel Chukwuki Eze ha lanzado el debate ya en la década del 90 y se armó un debate bastante interesante. Posteriormente hay una bibliografía secundaria bastante profusa en la actualidad, en inglés, en alemán, muy poco en castellano, muy poco en francés, sobre todo en el ámbito anglosajón y en el ámbito alemán. De hecho, hace 2 años se ha llevado a cabo, o un año creo que es, no recuerdo bien, pero se llevó a cabo, está en virtual, en la Academia de Ciencias de Berlín-Brandenburgo, un debate intenso de 4 días virtual durante la pandemia de los mayores expertos alemanes en la obra de Kant para discutir precisamente esta temática con todos los puntos de vista encontrados, divergentes, afines, en fin, el tema ha sido relanzado. Y el tema cobra interés no solamente porque, como veremos, intentaré mostrarles, hay una afectación, diríamos, o una relación directa con la evaluación que Kant otorga a los pueblos del mundo entero y particularmente lo que a mí me interesa a los pueblos de América Andina, bueno, en realidad de toda América, pero particularmente de la América Andina, de lo que en ese entonces se llamaba el Alto Perú, y por supuesto su transmisión dentro del repertorio de discursos legitimadores de la ideología de legitimación dentro de la estructura estatal de las llamadas repúblicas latinoamericanas en sus inicios, en la nueva casta dominante, en este caso las castas de origen criollo mestizo. Así que, dicho esto, entonces, quisiera hacer algunos punteos sobre cómo hay que, en mi opinión, situar este tema antes de lanzarnos directamente a los textos y al debate intrínseco que hay acá. Yo creo que el tema del racismo tendríamos que ubicarlo en una perspectiva histórica. Tenemos que, en mi opinión, hacer el esfuerzo de entender que el racismo, la historia del racismo, es decir, posicionar el racismo, los discursos raciológicos y las prácticas racistas dentro de un contexto histórico mundial. Y en esa perspectiva, yo quisiera entonces, para luego ahondar en las preguntas, mencionar tres cosas eh, muy concretas. Primero, el origen y la historia del racismo, en el que Kant en el siglo XVII-XVIII se instala a nivel discursivo. La transmisión en el caso boliviano del racismo, en las prácticas racistas, a partir del discurso heredado por las élites, digamos, ilustradas latinoamericanas, que se transmite a través de la, digamos, de lo que se llama la mentalidad colectiva y algunas prácticas racistas. Y entonces ir a los textos de Kant para evidenciar esta relación compleja. Lo que a mí me interesa en la investigación que estoy llevando a cabo es mostrar la relación directa o indirecta, porque de Kant no hubo traducciones en la época, pero sí el pensamiento se difundió a través de la literatura periodística, de la ensayística, a través del francés, sobre todo del francés, un poco del inglés, y las ideas giran y giran, recorren, avanzan sin necesidad a veces ni siquiera de acceder a la fuente directa. Me interesa la relación que hay entre la fundamentación última, moderna y más abstracta de las clasificaciones raciales, que es Kant. Kant es el padre de la teoría de las razas de la modernidad. Su época es el mayor pensador dentro de un debate que se realiza en su momento, y esa transmisión es lo que a mí me interesa rastrear en el ámbito ya social, en el ámbito político y en el ámbito ideológico. Bueno, en lo que respecta a la historia del racismo,
lo que tenemos que entender es que todos los pueblos, desde la antigüedad hasta el presente, han estado siempre en conflictos de poder, luchas de todo tipo, luchas tribales, luchas de grupos de clases, si bien no son clases sociales constituidas en la antigüedad, pero sí son clases, digamos, con características propias. Siempre ha existido, lo de siempre hay que tomarlo en términos culturales, siempre ha existido discriminación entre comunidades, grupos que se diferencian unos de otros, grupos que reclaman cierta preferencia, cierta dominación y procesos, por supuesto, de subordinación, de expansión de los pueblos aledaños vecinos. Todos los pueblos de la antigüedad muestran esta tendencia a una cierta relación conflictiva con sus vecinos, a veces complementaria. Bueno, es parte de la historia humana. Pero lo que no existe en la antigüedad, este es un debate que está presente hasta el día de hoy, está abierto el debate, pero una gran parte de los teóricos del racismo, de la historia del racismo, uno de ellos, por ejemplo, Christian Goelen, coincide con otro gran pensador inglés del que no se ha traducido su obra llamada, una obra en inglés que lastimosamente no está en castellano, una pequeña historia, algo así se llama, del racismo. Bueno, el autor, este es un pensador muy importante llamado George Fridriksson y Christian Goelen, que es un historiador eh, alemán. Coinciden muchos historiadores del racismo en señalar que en la antigüedad no hay propiamente el concepto de raza, por tanto no existe ni el concepto ni la práctica racista que existe a partir del siglo XVIII, donde evidentemente el concepto de raza se delimita, se elabora y tiene una funcionalidad específica dentro de la organización social. Entonces, este es un primer punteo. Tenemos que entender que en la invención de las razas y del racismo, según varios de estos pensadores, historiadores, es una invención eminentemente occidental, aunque hay posiciones que afirman que más bien el racismo viene de las prácticas mozárabes introducidas en España, pero en realidad los teóricos llegan a la conclusión de que tendencialmente la base ideológica del racismo hay que encontrarla en la Edad Media, primero en la caza de brujas. Es un problema religioso de la Edad Media, la persecución del otro, y hay que entender sobre todo que a pesar de eso no hay un racismo propiamente en sentido estricto en la Edad Media, tampoco, digamos, en la Biblia, que es el documento ideológico fundamental del cristianismo, aunque las bases de alguna manera teológicas del racismo están mencionadas en la Biblia. Es un tema muy concreto, pero ¿cuál es el punto de partida? Es que el concepto de las razas y del racismo moderno es el resultado de una correlación histórica entre el nuevo proyecto de la acumulación del capital, es decir, un proyecto económico, los nuevos desarrollos de la ciencia, sobre todo de la ilustración, y el fondo bíblico teológico, lo que hace posible la conjunción de un nuevo concepto que tiene una función dentro de los circuitos, dentro de los procesos de dominación locales y regionales. Entonces, ¿qué es básicamente las razas en términos técnicos? Cuando hablamos de razas hay que entender que podemos partir de la premisa de que hay un grupo étnico o una colectividad histórica A que domina, excluye o intenta eliminar a otro grupo B. Es básicamente una relación de dominación o de eliminación de una colectividad a la otra. Los motivos pueden ser de diverso orden, sobre todo son ideológicos, pero pueden ser de orden cultural, religioso, aunque lo ideológico está dentro, lo religioso está ya dentro de lo ideológico, pero digamos que el punto de partida es que se consideran que las diferencias entre un grupo A y un grupo B son diferencias hereditarias e inalterables. Es decir, uno puede asumir que entre un grupo y otro existen diferencias que pueden ser importantes, pero esas diferencias en la antigüedad y en la Edad Media no se las considera como diferencias que son hereditarias y que son inalterables. Es decir, no hay esta idea y por tanto no se puede hablar propiamente de racismo. El racismo aparece cuando se considera que una identidad determinada es diametral y absolutamente diferente de otra identidad y se considera se sustantiva, diríamos en términos filosóficos, se esencializa la identidad de un grupo como absolutamente diferente, hereditario e inalterable frente a otra identidad. Y entonces dentro de la conflictividad social, aparecen los procesos de
de sumisión, de dominación, sumados a este tipo de concepción. Entonces, aparece el prejuicio de la jerarquía que se traduce en algo muy elemental. El grupo A, los verdes, los amarillos, los rojos, los celestes, no interesa, es intelectual, moral y o físicamente superior al grupo B. Este es el fondo central de la ideología del racismo o del prejuicio racial. Una identidad A es intelectual, moral o físicamente, o las tres, superior a una identidad B. Y esa superioridad es congénita, es hereditaria y además es inalterable. De tal manera que el inferior es hereditariamente inferior y es inalterablemente inferior y el superior inalterablemente y hereditariamente superior. Y esas diferencias no se pueden modificar y no se pueden negociar. No son culturalmente modificables, son diferencias, diríamos, sustanciales, sustantivadas, son diferencias para siempre. Entonces, haciendo un punteo, esta visión racista del mundo, habíamos dicho, esta idea empieza a gestarse ya en la España del siglo XVI con la limpieza de sangre de los judíos, que radicaba básicamente en la persecución de la identidad judía. De hecho, hay todo un tema sobre la limpieza de sangre, había que certificar el no tener origen judío, origen marrano, y por tanto ser un cristiano de tradición y de familia. Esta idea de la limpieza de sangre es el germen, si bien no es todavía racismo, pero es el germen teológico dentro de un proceso político mayor dentro del Imperio Español, previo, más bien posterior a la conquista de América, pero previo al proceso ya de maduración del capitalismo. Entonces, es un antecedente muy importante la Edad Media. Pero el Renacimiento y la Reforma nos trae algo que es fundamental y para siempre. Es lo que muchos autores han llamado el encuentro con el otro. La conquista, la colonización del mundo, del mal llamado Nuevo Mundo y la comercialización del trabajo esclavo desde el África, genera una experiencia definitiva para los pueblos en ese entonces, de lo que se consideraba el globo terráqueo, o diríamos la idea que se tenía de la humanidad. Estos son eventos marcantes. Pero tenemos que decir que el punto central es el siguiente. Antes de mencionar esto, yo quiero señalar algo que es muy importante. Hay quienes señalan que el racismo y la raza empieza cuando se descubre, entre comillas, América y se conquista a los pueblos nativos. Y por tanto empieza el racismo. Esto no es así. Lo que existen son discursos de justificación de la inferioridad de los pueblos indios, y la resolución del debate tendencialmente va por la línea de Bartolomé de las Casas, que señala que los indios son niños y que por tanto hay que guiarlos en una actitud paternalista por parte de la dominación española. Esto es un tema muy debatible, hay una publicación muy excelente en España sobre los discursos legitimadores de la conquista, pero propiamente no se puede hablar, si bien hay dominación, si bien hay, digamos, funcionalización de la fuerza de trabajo a partir del criterio de la coloración de la piel, como señala Aníbal Quijano, la colonialidad del poder. Sin embargo, tendríamos que decir que estrictamente no hay el concepto de raza ni el racismo. Lo que hay son procesos de dominación basados en la pigmentación, sí, pero no secundados por el discurso racista contemporáneo, sino secundados por el discurso teológico tomista aristotélico de la superioridad paternalista del europeo blanco frente a los indios, digamos, en condición infantil. El caso de los negros es más interesante porque ahí no están paternalizados, se retorna la teoría de la esclavitud aristotélica, pero bueno, digamos que los teóricos apuntan a señalar que ahí no se puede hablar todavía de raza. La raza empieza entonces un poco más adelante, y las bases tenemos que encontrarlos en la esclavitud negra. Hay un pasaje muy precioso dentro de la justificación ideológica de Noé y Cam, si ustedes recuerdan. Noé es el padre de varios, bueno, es el fundador de digamos, las figuras últimas de las religiones que posteriormente llamaremos abrámicas, y hay un relato en que Cam ve a su padre desnudo y como castigo a la desnudez a que Cam hace esto, es condenado por el padre en el discurso teológico a ser un siervo para toda la eternidad. Y entonces ahí se marca una ruptura dentro del árbol genealógico de la creación, dentro del discurso teológico. Pero hay un detalle. Todavía la visión teológica del pecador negro, Cam,
se mueve dentro del ámbito de la teoría monogenética de los humanos. Es decir, la Biblia todavía sostiene la idea de que finalmente hay una reconciliación última con el Señor, en el discurso cristiano, en el Islam también, en otras religiones monoteístas. Finalmente todos somos hijos de Dios. Si bien la Biblia contiene de alguna manera el germen, de alguna manera, del discurso racista, todavía se mueve dentro de la teoría monogenética. Ese es su gran límite. De todas maneras, pese a los pesares, todos somos hijos de Dios, seamos de la pigmentación que seamos. ¿Cuándo cambia la actitud? Y esto es importante porque en Kant aparece el debate entre la teoría monogenética y la teoría poligenética de los seres humanos, que aparece con mucha fuerza en los debates de la Ilustración del siglo XVII, XVIII. Entonces, pero lo que hay que hacer es rastrear ese debate dentro de la discusión teológica. No hay que olvidar lo que dice Thomas Mann, creo que es este famoso filósofo, poeta alemán, que dice que para entender la filosofía alemana hay que recordar que ante todo Alemania es un país que ha sido conmocionado por la reforma protestante y que los filósofos son ante todo teólogos preocupados. Esto es algo, una sugerencia extremadamente necesaria al momento de entender la tradición filosófica de la Ilustración alemana, sobre todo de la alemana. La teoría monogenética de los humanos son todos hijos de un solo Dios y por tanto no hay posibilidad de una diferenciación sustantiva. En cambio, miren qué es interesante, con la reforma y el renacimiento, el impacto del llamado Nuevo Mundo y de la experiencia africana genera una preocupación poderosa, pero en el siglo XVI, XVII. ¿Qué es lo que hace esto es algo que llama la atención? Estoy resumiendo algunos puntos de la obra de Fridriksson y de Geulen, que señala lo siguiente. La aparición del racismo moderno no es obra exclusiva de los pensadores de raigambre bíblica, de los teólogos, aunque de alguna manera hay un germen ahí, sino ante todo de la Ilustración. La Ilustración va a sustituir la teoría monogenética que arroja la narrativa bíblica hacia una teoría de orden poligenética. El debate entre Linneo Buffon y Blumenbach, en el que Kant se sitúa, el debate de la clasificación y la diversidad de razas humanas, seres humanos, pasa al ámbito, miren, del ámbito teológico, del debate del pecado de Kant, del debate de la Torre de Babel, de la narrativa de la creación de divina, de Dios, etcétera. Se abandona el ámbito teológico, que todavía contiene la teoría monogenética, es decir, todos venimos de un mismo tronco común, hacia, hacia un ámbito de discusión científico. Y uno esperaría de la ciencia la superación del oscurantismo, de la teología y de la religión y de las irracionalidades. Pero resulta que la Ilustración, al sustituir el marco discursivo problemático de tematización de la raza de su ámbito teológico a su ámbito científico, produce un resultado paradójico. Se traslada la visión naturalista de las especies. Todavía no está Darwin acá presente. Darwin viene más adelante, pero se traslada el debate de las especies existentes en la naturaleza hacia el ámbito humano. Se proyecta esta visión de la ciencia, de la biología, hacia la etnología. Y entonces, así como hay diversas especies de animales absoluta y diametralmente opuestos, los seres reptantes, los animales terrestres, los animales acuáticos, los voladores. Entonces, así también existen por efecto, por defecto, razas humanas dentro de la escala zoológica. Entonces, aparecen los escritores, los científicos y los esclavistas del siglo XIX que van a terminar. Kant se mueve en este debate entre el paso de la teoría monogenética y la teoría poligenética. Kant, vamos a ver que es un defensor de la teoría monogenética, pero frente a la teoría poligenética, pero al mismo tiempo de esta visión monogenética de la humanidad en genérico, hay una jerarquización valorativa de esa humanidad universal. Y la teoría poligenética, en cambio, aparece ya con escritores, decíamos, del siglo XIX, que más bien sostienen la idea de la diversidad de razas, y este es el fundamento de lo que habíamos dicho al inicio, que un grupo A es sustancialmente, hereditariamente y incambiablemente diferente a otro grupo B.
Ese es el fundamento del racismo. Esa es la creencia última del racismo moderno, de que yo soy diametralmente opuesto a ti, tú eres hereditariamente diferente a mí, pero no es solo la diferencia absoluta, la identidad ensimismada, sino que esa diferencia está enmarcada dentro de una axiología valórica, que yo o tú, uno de los dos, digamos yo, soy superior a ti, y eso para siempre. Bajo ese prejuicio surge entonces el racismo moderno, y la teoría poligenética abre, es decir, facilita, diríamos, el paso para la aparición del racismo moderno. Curiosamente opera entonces que la ciencia, que debería, entre comillas, el ideal de ilustración, liberar de las oscuridades de la teología medieval, es la que más bien, al cambiar de marco de discusión, habilita las condiciones para la aparición de la teoría poligenética. Se abandona el marco de referencia teológico cristiano y se pasa a una teoría poligenética que ha tenido sus zaingambres, ha tenido sus raíces muy fuertemente asentadas y sus enraizamientos dentro de lo que se ha llamado en Europa el darwinismo social, y en el caso boliviano de lo que se ha venido a llamar, un artículo muy clásico que hay acá, es el darwinismo de una autora francesa que escribió en la década de los 80, que se llama El darwinismo a la criolla, el darwinismo social en Bolivia de 1880 a 1910. Un artículo, un estudio histórico poderoso sobre esta gran historiadora francesa, sobre cómo ha ingresado en Bolivia particularmente el darwinismo social europeo, pero en su versión criolla. Entonces, esto es, digamos, ya un puente que nos permite conectarnos con el debate. Entonces, decíamos que A es superior a B, a C o a D y demás pueblos, y que la raza y el racismo es un fenómeno de la modernidad occidental. Entonces, yo quisiera hasta aquí situar un poco el contexto histórico, temático, categorial del debate para poder recién insertar los escritos de Kant dentro de este debate y de esta tradición y estas preocupaciones que encontramos en el siglo del XVII, el XVIII, y que llegan hasta nosotros. Bueno, ¿qué tenemos en algunos de los escritos de Kant? La literatura secundaria es abundante, he leído muchísimo y tengo mucho más que leer, y quisiera ir más bien a los documentos, a las interpretaciones. Mencionaré algunos pasajes en los que ustedes se podrán dar cuenta de lo que tenemos en Kant. Entonces voy a pasar, tengo algunos materiales por ahí, pero miren este primero, que dice que en los países cálidos, enseguida mencionaré dónde dice eso Kant, el humano madura tempranamente en todos los aspectos, pero no logra la perfección de las zonas atemperadas. Para Kant hay una división de las zonas atemperadas, las zonas frías y las zonas cálidas. Las zonas cálidas serían, digamos, lo que está en la línea del Ecuador, por debajo del Ecuador un poco, y hacia arriba del Ecuador. Y las zonas frías vendrían a ser, bueno, diríamos hoy Canadá, el Polo Norte y, digamos, un poco los países escandinavos, aunque sobre todo el norte, el Polo Norte. Y los países de zonas atemperadas vendrían a ser la Europa Central, entre Francia, Inglaterra, Alemania sobre todo, y bueno, esa región que Kant llama atemperada. Así que el ser humano madura tempranamente en todos los aspectos en los países cálidos, pero no logra la perfección de las zonas atemperadas, o sea, Europa Central. La humanidad en su más grande perfección está en la raza de los blancos. Los indios amarillos tienen ya un talento inferior. Se refiere aquí a los indios de la India. Tienen ya un talento inferior. Los negros están mucho más abajo no solamente en términos geográficos, África está un poquito más abajo que la India, sino también en términos valorativos. En la escala valorativa, los negros están mucho más abajo, y en lo más bajo, en lo más profundo, está una parte de los pueblos americanos. Es decir, nosotros, nosotros, Sudamérica esencialmente, que estamos mucho más abajo en la escala axiológica kantiana. Quisiera ir a otros textos para ir compartiendo con ustedes estas cosas que a mí me llaman la atención, y que antes de poder seguir conversando, ustedes podrán juzgar y elaborar sus razonamientos. Mientras tanto, yo no tengo ningún problema si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o algún comentario,
veloz para poderlo hacer mientras desarrollamos nosotros el tema, sea por escrito o sea por la vía oral. Ahí está, muy bien. Vamos, estupendamente, muy interesante la charla. Jaime está levantando la mano. Puedes encender tu Sí, micrófono, Jaime. sí. Sí, muchísimas gracias, Diego y Boris. Disculpen que no esté visible, lo que pasa es que estoy compartiendo mis datos y no estoy en computadora. Justamente Jaime, en el Jaime Quintuña, estudiante de la maestría en filosofía. de usted, Boris, gusto, saludale, Boris. Y casualmente hoy día estuve revisando un poco material para la tesis de lo que había visto con usted y le recordaba ahí esa coincidencia. Yo tengo una duda allí, una pregunta, porque está muy interesante el tema. Respecto al último concepto que acabo de poner, esa diferencia que va dándose precisamente en este siglo y que marcaría, digamos, a esto, podríamos decir, un a priori, que sería kantiano, que no sería otra forma de irnos a nosotros imponiendo estos a priori para pensar que el ser humano se construyó así, cuando fue digamos, una elaboración propia de estos conceptos filosóficos que nos han dado estas categorías de diferencia marcadas y que realmente hoy usted lo está poniendo en tela de juicio y nos hacen ver realmente que es una elaboración hasta cierto punto que hoy podríamos ponerle en forma de falacia, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea que me gustaría que nos ayude a entender un poquito que ha sido a veces la filosofía también verdadera en sus postulados, pero niega de otro lado este lado nuestro, ¿no? Y muy injustamente de paso, ¿no? Porque nos ha hecho ver como inferiores, como incapaces. Y me gusta mucho ese pensamiento descartiano de Descartes que dice que en el intelecto nadie es inferior a nadie, dice él, que en el intelecto o en la capacidad de pensar todos somos iguales. Yo no sé por qué, bueno, esa parte siendo anterior Descartes, no Kant, enfatizó en eso. Eso quisiera que nos ayude Inti. Muchas gracias, está muy buena la charla. Lo que aquí se trata en parte es de entender que la filosofía forma parte de la dinámica, de las dinámicas de poder y de dominación dentro de la civilización. La civilización es un fenómeno que tiene 5023 años, o no, un poco más, de 2023 más 5000, 7023 años de existencia. Las primeras civilizaciones vienen de Sumeria, más o menos 5000, un poquito más antes, pero se detecta que en todas estas civilizaciones hasta el presente nos jugamos proyectos complejos dentro de correlaciones de fuerzas, de contradicciones, de procesos económicos, de poderes económicos, militares, ideológicos y políticos. Son proyectos. Entonces, estos proyectos en disputa están acompañados, por supuesto, de un arsenal ideológico que muchas veces no es consciente de sus propios prejuicios epocales. Ese es el reto, estar consciente de esto. Pero en el caso de Kant, yo creo que la filosofía dura de Kant, de la crítica de la razón pura y de la práctica, es verdaderamente un monumento de ciencia y de pensamiento que muy difícilmente refutable en sus términos, en su interioridad. Pero el tema es cuál es el sujeto de la crítica de la razón pura. Este es el tema fundamental. Es decir, se trata no tanto de los postulados de la razón y de la racionalidad, es decir, de la razón en su interior, en su estructura, profunda en su funcionamiento, que la crítica a la razón pura explora de una manera magistral, eso no se puede negar. Pero la pregunta es, ¿dónde encuentra la razón humana su mayor realización? En el ser humano. ¿Ya? ¿Y qué características tiene el ser humano? Entonces, la preocupación de Kant no es solamente el ámbito cognitivo, el ámbito de la epistemología o de la teoría del conocimiento al hacer la crítica a la razón pura, sino ante todo la realización de los postulados de la moralidad en la antropología. Es decir, ¿a dónde apunta todo esto? De alguna manera, a la realización de los fines últimos del ser humano a través de la reflexión antropológica. O sea, podríamos decir, invirtiendo las cosas, que las críticas de la razón pura práctica y del juicio no son obras en sí mismas, son obras necesarias para dar cuenta de cuál debe ser el fundamento y el modelo de moralidad.
Es decir, cuál debe ser, ¿no?, el modelo de humanidad y qué debe perseguir la humanidad. Entonces, la antropología se sitúa de una manera fundamental en la reflexión kantiana. Él mismo hizo algunos textos sobre varios de antropología, el más conocido es la antropología en sentido pragmático, pero hay muchos otros. Entonces, yo aquí les comparto velozmente algunas cosas, porque la investigación que estoy haciendo más o menos vincula estas tres cosas. Primero, el debate sobre las razas en Kant, que es un debate ya occidental, muy contemporáneo. De esto se ha escrito muchísimo en inglés, sobre todo les decía. Me interesa, por supuesto, es el gran contexto de debate, pero a mí me interesa sobre todo situar la recepción directa o indirecta de la ilustración europea en relación a las razas humanas, cuyo mayor representante es Kant, dentro de la herencia social, intelectual de América Latina, concretamente digamos, eh, dentro de la intelectualidad andina, tomando el caso boliviano, que es en el que me estoy concentrando. Entonces, ante eso hay una primera dificultad. No tenemos traducciones bilingües sobre los escritos de Kant de razas humanas. Este fue el primer aspecto que me llamó la atención. Entonces dije, no hay, todo está en alemán. Y claro que hay algunas traducciones en inglés y por ahí algo en francés, pero en realidad no se ha traducido suficientemente y de modo científico estos textos que contienen los escritos de razas humanas. Entonces, el trabajo que yo vengo haciendo es al mismo tiempo, tiende a traducirse en una publicación, en algún momento será que traiga una edición bilingüe, alemán-castellano, paralela, de cuatro escritos de Kant sobre razas humanas, con un estudio introductorio sobre la herencia justamente criolla mestiza de las ideas y las prácticas racistas de raigambre kantiano en el ámbito, digamos, andino-boliviano. Entonces, la primera tarea era tener las fuentes. Y entonces, de las fuentes, el primer documento del que hay una traducción de fondo de cultura económica que no tiene ninguna justificación del traductor, ni hay señalamiento alguno de cuál es la base filológica, y entonces genera mucha susceptibilidad, es este que se llama acerca de la diversidad de razas humanas, de 1775. El segundo escrito es la definición, más bien, es al revés. El primer escrito no fue traducido. El segundo sí, el de 1785, la definición del concepto de raza humana. El tercer escrito, en realidad, son un conjunto de documentos que deben llegar por lo menos a unos 700, 800 páginas, de unas lecciones que Kant realizó a lo largo de toda su vida, desde que empezó a ser profesor hasta el último día. Le interesó mucho la geografía física y dentro de la geografía física, la geografía humana. Entonces, se tienen estas lecciones y en unos pasajes de estas lecciones tenemos extractos sobre las razas humanas. Y hay un cuarto escrito que lo mencionaré más luego, que pertenece a las lecciones de Menschenkunde en alemán, es algo así como lecciones sobre antropología, sobre la temática humana, en la que Kant también tiene un par de anotaciones sobre la diversidad de las razas humanas con juicios bastante fuertes que hoy en día podrían llamar la atención. Entonces, la idea va por elaborar justamente la edición bilingüe. Yo ya tengo trabajado en su base toda la edición bilingüe sobre las razas humanas. Entonces aquí, bueno, el trabajo todavía está, como verán, tengo que construir las notas de pie de página, el aparato crítico, sobre todo al texto español. Y el texto, bueno, ya está hace tiempo acabado, pero digamos que es la parte inicial. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos algunas ideas sobre, Kant utiliza un lenguaje muy interesante, habla sobre, por ejemplo, degeneración, depravación, habla sobre el lenguaje de la época, ¿verdad? Es decir, un lenguaje que hoy en día tendría unas connotaciones fuertemente racistas. Y hay algunas diferenciaciones sobre los tipos de seres humanos que todavía acá, por ejemplo, no entrañan directamente valoraciones, algunas reflexiones sobre la constitución de diversas razas que le atribuye al clima en gran parte, pero habría una especie de núcleo, él le llama Keime en Alemania, Keime en alemán, que es algo así como, es muy difícil traducir, pero como un núcleo, como una raíz, como
como algo intransferible, pero el clima sería parte también fundamental. Bueno, hay todo un debate en torno a esto. Lo importante es que yo quería comentar con ustedes es que aquí hay un primer escrito, este que yo les mencionaba sobre la diversidad de las razas humanas, y eh, enseguida les muestro los otros textos que entrañan ya valoraciones. Aquí también hay, por supuesto, pero son valoraciones indirectas que a primera vista no generan el escándalo que ha producido el enterarse de estos escritos de Kant. Déjenme ver el segundo y el tercer texto. Este otro escrito, que es yo lo traduzco como definición. La única traducción castellana que les decía sin soporte filológico le llama determinación. El concepto Bestimmung puede ser ambas cosas, definición o determinación del concepto de raza humana. Este también trae bastantes capítulos sobre la descripción de pueblos, de castas, le llama él. En fin, hay una infinidad de temas que se podrían acá discutir. Entonces, la idea es que quisiera llegar yo a mostrarles los pasajes bastante complejos de la obra, de todo esto. Bueno, acá se habla de linajes de pueblos, ¿no? Que por diferentes razones digamos que no logran desarrollar esas tendencias naturales o esas posibilidades que están inscritas en una raza específica. El segundo escrito y el tercer escrito. Por ejemplo, este escrito de la geografía física, que trae varias partes donde se hablan sobre el reino animal, los animales, la división de animales, los minerales, en fin, es geografía física. Pero dentro de la geografía física también se habla sobre hay un pasaje, hay un capítulo a la geografía humana. Entonces, por ejemplo, este trabajo no ha sido traducido en bilingüe. Salió recién el año pasado una edición argentina de 2 escritos de Kant y otros 2 del debate que él sostuvo con Georg Foster, pero necesitamos el texto filológicamente establecido. Bueno, entonces hay pasajes como la descripción de la tierra, la descripción de los ríos, en fin, y luego él ya pasa básicamente a la descripción humana, donde bajo ese concepto de la historia natural. Entonces, bueno. Por ejemplo, algunas curiosidades sobre el color negro de los humanos, que son descripciones bastante interesantes. Por ejemplo, los negros, dice únicamente, cuando no se mezclan con humanos de color blanco, ellos mismos permanecen negros a través de muchas generaciones en Virginia, dice, ¿no? Claro, por supuesto, si no se mezclan, permanecen negros, eso es de sentido común. Blancos y negros mezclados procrean mulatos, los hijos que procrean estos últimos con blancos, en española se denominan tercerones, los hijos de estos de un matrimonio con blancos, cuarterones, cuyos hijos blancos son los quinterones. Está describiendo las castas, ¿no? Que existía durante el colonialismo español y que se heredó de alguna manera. Y de estos con blancos, los hijos engendrados se denominan luego ellos mismos nuevamente blancos. Sin embargo, si un tercerón desposa a una mulata, esto da hijos retrógrados. El término que marca, por ejemplo, acá Kant es Rücksprungskinder, que podría ser entendido en el sentido no valorativo, sino que simplemente hay un retorno, diríamos retrógrado, no que avanza, sino que va hacia atrás. Pero bueno, diríamos que hay observaciones sobre el color de la piel, en fin. Y lo que yo quisiera entonces es mostrar algunas partes fundamentales. Por ejemplo, acá. A mí me ha interesado concentrarme en los escritos de Kant, eso es lo que estoy haciendo. Sobre todo, los escritos son muchísimos y hay material enorme, por ejemplo, sobre la mujer también, el rol de la mujer, en fin, sobre los negros, los mulatos, pero a mí me interesa sobre todo las apreciaciones de Kant sobre los indios de América y en concreto sobre los indios de los Andes. Aquí hay un pasaje precioso
que no ha sido comentado todavía ni estudiado en suficiencia. Apenas hay un artículo, un solo artículo en la bibliografía internacional disponible en diferentes idiomas, que salió en contextos kantianos de Joris van Gorkom, supongo que es sueco, que titula de Ritdish, algo así, hay un Rust color in the Native Americans, Immanuel Kant's Racism in Context. El color óxido rojizo de los nativos americanos, el racismo de Immanuel Kant en contexto. El único artículo que aborda la visión que tiene Kant sobre los indios, pero de América, es decir, América en el sentido de los norteamericanos, pero de los indios de América, de Sudamérica o de lo que llamaban el Alto Perú, de los Andes, no tenemos todavía algún artículo suficientemente estudiado. Pero este pasaje es fundamental. Kant, si leen el artículo de Chudbuki Eze, se darán cuenta, la serie es un artículo precioso, ese artículo resume temáticamente todo lo que estamos diciendo, pero de una manera omniabarcante, en el debate genérico. A mí lo que me interesa es el debate específico. Él señala cómo las fuentes de Kant no son fiables, él se basaba en observadores, viajeros y aventureros y tomaba como fuente de peso, y además de que el gobierno de ese entonces prusiano le dio autorizó que su texto de geografía física sea texto oficial. O sea, que hay muchos temas, hay mucho que decir. Pero miren este pasaje cuando dice que don Ulloa se refiere a un viajero español que fue enviado por el Reino de España a hacer un recorrido sobre la situación de las riquezas de las colonias en América. Y don Ulloa observa, dice que en Cartagena, en América, y en las regiones colindantes, la gente llega a ser muy astuta muy tempranamente, pero no desarrollan el entendimiento en la misma medida. Y para ello Kant utiliza el término Verstand, nicht im selben Maß. Los habitantes de la zona más cálida son todos sin excepción perezosos. Sind ausnehmend träge. Träge en alemán es flojo, vago, perezoso. Entre algunos esa flojera es todavía mitigado en algo mediante el gobierno y la coerción. Miren, la flojera se corrige a través del gobierno y la coerción. Cuando un indio ve a un europeo ir hacia algún lugar, piensa, debe necesitar algo. Si se torna, piensa, ya ejecutó alguna cosa. Pero lo ve salir por tercera vez, entonces el indio piensa así. No está en su sano juicio, puesto que el europeo va de paseo solamente por placer, algo que no hace ningún indio o del cual también únicamente está en condiciones de hacerse una idea. Los indios en esto son también pusilánimes, dice Immanuel Kant. Die Indianer sind dabei auch sackhaft. Y ambos en igual medida propios de las naciones situadas muy al norte, o sea, también los indios del norte. El relajamiento de sus espíritus quiere ser despertado por medio de aguardiente, o sea, alcohol, tabaco, opio y otras cosas fuertes. O sea que los indios de América son drogadictos y borrachos. Del temor proviene la superstición, especialmente en cuanto a las hechicerías. Asimismo, la envidia. El temor los hace esclavos, súbitos si tienen reyes, y logra en ellos una adoración idólatra de los mismos, así como la flojera que los mueve a correr en bosques y sufrir necesidad, más que ser obligados a trabajar por medio de las órdenes de sus amos. O sea que aquí los indios son supersticiosos y además trabajan bajo coerción. Montesquieu, citando al famoso Montesquieu, juzga correctamente precisamente la ternura que hace tan espantoso la muerte para el indio o el negro, a menudo le hace temer muchas cosas que el europeo puede soportar con mayor gravedad que la muerte. El esclavo negro de Guinea se ahoga si debe ser sometido a la esclavitud. Las mujeres indias se queman a la vida en la menor ocasión. El peruano tiembla frente al enemigo, o sea, se refiere al peruano, al hombre andino, el hombre andino. En este entonces, Perú no hay que entenderlo el país, la República del Perú, sino el concepto genérico del Perú, el Alto Perú, es decir, digamos, el ex imperio incaico, diríamos así. Entonces el peruano, diríamos el andino, tiembla frente al enemigo y cuando es conducido a la muerte es indiferente como si esto no significara nada. Sin embargo, la despierta imaginación hace también que frecuentemente arriesgue algo, pero pronto el calor es otra vez terminado y la pusilanimidad toma de nuevo su antiguo lugar.
Los ostiacos, samoyedos, aquí hay términos bastante antiguos, los semianen, dice, ¿no? Los samis, parece que se refiere a los samis, los groenlandeses, los samis era un pueblo indígena de Finlandia y Suecia y el Polo Norte, los groenlandeses y habitantes de la costa del estrecho de Davis les son muy similares en la pusilaminidad, o sea, incluidos los indios europeos, que algunos todavía existieron y todavía por ahí quedan sus restos. Flojera, son similares en la pusilanimidad, la subflojera y la superstición. Placer a las bebidas fuertes, excepto la envidia, puesto que su clima, es decir, frío, no tiene atractivos tan fuertes para la lujuria. En cambio, los pueblos de acá son proclives a la lujuria. Son pasajes interesantes, miren, de un personaje como Kant que está informando sobre esto. Habla sobre las disposiciones naturales y la tendencia a la depravación heredadas de un pueblo, dice, ¿no? Disposiciones naturales. Yo he remarcado todo esto porque para mí es bastante difícil traducir palabras como angearteten Bildungen, ¿no? Dice así, si la pregunta de las causas de las formaciones y disposiciones naturales diversamente heredadas a un pueblo, se puede poner atención en las depravaciones de los animales, tanto en su forma como en su modo de comportamiento. Entonces hay términos como disposiciones naturales y herencia. Angearteten Bildungen und naturelle Fragt. So darf man nur auf die Ausartungen der Tiere, a las depravaciones. Ausartung es una palabra que Kant utiliza, Abartung, Nachartung. Entonces resulta un poco difícil tener una sola traducción al castellano. Hola, perdón, Boris, estamos Sí. un poco con el tiempo para que sepas si podemos ir cerrando. ¿Cuántos tiempos tenemos, cuánto nos hemos tomado hasta ahora, Diego? Y están más o menos 35 o 40 minutos. Ya. Entonces, aquí, por ejemplo, hay unos pasajes donde nos dice que los habitantes de la región templada, sobre todo en la parte intermedia de la misma, es más hermoso el cuerpo, más trabajador, más divertido, más moderado en sus pasiones, más razonable que cualquier otro género de humanos en el mundo. Los habitantes de la región templada, o sea, Europa Central. De ahí que en todas las épocas estos pueblos de las zonas templadas han enseñado a otros y sometido con las armas. Menciona a Genghis Khan, a los Termelín, los europeos, en fin. Vamos avanzando un poco más. Y bueno, hay una serie de referencias a los pueblos hindúes, a los pueblos de la Asia, en fin, es una cosa bastante interesante. Y quisiera mostrarles algunos párrafos que son bastante, hay una descripción sobre Sudamérica. Aquí, por ejemplo, hay una descripción, Kant pensaba que, por ejemplo, el Cerro Rico de Potosí, aquí en Bolivia, estaba cerca al Río de la Plata, cuando en realidad él no sabía que estaba lejos del Río de la Plata. Por eso dice que an Silberflüsse sind die reichen potosischen Silberbergwerke. Están las ricas minas de la plata potosinas, dice, va mencionando. Me gustaría mostrar un párrafo que es quizá uno de los más controversiales. Déjenme encontrarlo, dos que están aquí en el cuarto texto, para luego ya ir conversando con ustedes y poder agregar más elementos de juicio a todo esto. Denme un segundo, si lo encuentro acá. Aquí, este es el pasaje que les había leído en el PowerPoint, que decía, en los países cálidos, in den heißen Ländern, reift der Mensch in allen Stücken früher. El humano madura tempranamente en todos los aspectos. Erreicht aber nicht die Vollkommenheit der temperierten Zonen. Pero no logra la perfección, traduzco yo, Vollkommenheit, plenitud, perfección, etcétera, de las zonas atemperadas. La humanidad, die Menschheit, ist in ihrer größten Vollkommenheit, está en su más grande perfección, realización, plenitud, in der Rasse der Weißen, en la raza de los blancos. Die gelben Indianer, los negros amarillos, haben schon ein geringeres Talent, tienen ya un talento inferior. Los negros están mucho más abajo, die Neger sind weit tiefer und am tiefsten steht ein Teil der amerikanischen Völkerschaften. Y en lo más profundo está una parte de los pueblos americanos. Este es uno de los pasajes más controversiales de Kant. Quisiera mencionarles el último de todos estos
si me permite, nuestro estimado Diego, para ir ya cerrando esta parte y más bien pasar a la conversación, porque este es un tema bastante amplio, como les decía, pero quisiera esto más y en la charla, en el intercambio, podríamos ir llenando más contenido a todo esto, que a primera vista, bueno, pues queda un poco corto el hablar de todo esto en una charla. Y bueno, entonces aquí está, se ve el cuarto escrito, Diego. Bueno, este es un escrito, por ejemplo, se llama Menschenkunde, ha sido recuperado por los alumnos de Kant. Este es el escrito de San Petersburgo, es decir, no es que Kant fue a San Petersburgo, sino que un alumno que tuvo él de San Petersburgo logró recoger esto y se han editado los materiales. Hay un debate también sobre la autoría, en fin, sobre la posible manipulación de los textos, todo eso ya está en marcha, pero hay un capítulo interesante. Acá, son lecciones de antropología de Kant que, miren, es increíble, llega a por lo menos las 1000 páginas. Son 2 tomos así de gruesos, y en el segundo tomo, que no se ha traducido al castellano, nada de esto está todavía, hasta donde yo sé y tengo entendido, ni al inglés quizá lo están haciendo, pero yo tengo entendido que no hay en castellano esto. Y yo traduzco el índice para que el lector tenga una idea de qué trata todo esto, aunque estoy todavía en ese trabajo, y me interesa mostrar, por ejemplo, el pasaje donde dice valoración del ser humano exterior a través del humano, valoración del humano interior a través del humano exterior o sobre la fisionomía. Entonces, ahí, este es un parágrafo corto, que es básicamente que el último, y aquí hay un pasaje, uy, ¿dónde está mi pasaje? Déjenme un ratito colegir. Hay un pasaje que es extremadamente necesario cotejarlo. Denme un segundo. Se me ha quitado acá el documento original. El pasaje 1 puede ser, denme un segundo. Ya. Aquí está. Este es el pasaje. Voy a proyectar, estimado Diego, esto más. Entonces, y voy a mostrar directamente el texto, la edición alemana, para que no piensen que me estoy inventando. Así que aquí, estimados, 1339, antes del 1339. ¿Se puede ver bien, Diego? Sí, ahora sí. Ya, 1339, esto tengo que recordarlo, porque miren, son 1846 páginas esta edición, que no hay edición, como les digo, en castellano. Son los escritos de Kant editados, el tomo 25, de la sección cuarta, donde están las lecciones. Este es el segundo tomo, bueno, y el segundo, bueno, está editado, ha salido hace tiempo, ya el 97 se ha vuelto a trabajar la segunda parte, y aquí tenemos una serie de textos de Kant que bueno, han salido. Y lo que yo quiero mostrarles, entonces, les decía, para ir cerrando esta parte, 334, aquí. El escrito se llama Menschenkunde, es decir, algo así como especialidad antropología, algo así. Aunque también hay la palabra antropología en alemán, pero este es un término válido también, Menschenkunde. Ya, aquí, por ejemplo, tenemos una parte en que dice lo siguiente, Kant, literalmente en castellano, en alemán, y lo voy a leer ahí en castellano. Dice: hay en la tierra 4 razas. Estas son, primero, el pueblo de los americanos no asume ninguna educación, no acepta ninguna educación, nimmt keine Bildung an. Tiene ningún impulso, ningún instinto que lo mueva. Pues le faltan a este pueblo, al americano, el afecto y la pasión. No están enamorados, no conocen el enamoramiento, por tanto no son fruchtbar, no son productivos, no hablan casi nada, no se besan entre ellos,
no se ocupan ni se cuidan de nada y son flojos. Estos pueblos huelen, se pintan, está hablando de los pueblos tribales, ¿no? Tenemos estos pueblos en la Amazonía, en el Ecuador, Perú y Bolivia y Colombia, Venezuela, se pintan hasta lo feo, dice, hasta lo horrible. Dos, las razas de los negros, se podría decir, es todo lo contrario a la de los americanos. Total, tienen totalmente afectos y pasiones, son muy enamoradizos, son orgullosos y así. Dice que asumen la educación, pero solamente una educación o una instrucción de siervos. Es decir, no se dejan algo así como conducir para una educación autonómica, una autonomía del ser humano, sino una educación, una instrucción de siervos. No dice esclavos, sino siervos. Tienen muchos instintos, muchos impulsos. Son también sensibles, pero temen a los látigos y hacen todo solamente por orgullo, por honor. 3, los hindúes tienen, sí, claro que tienen impulsos, pero solo lo tienen en un grado de relajación. Todos se ven como filósofos, dice. Sin embargo, dice que están muy tendenciosos hacia la furia, la rabia y al amor. Dice que que asumen la educación en un alto nivel, pero solamente en el ámbito de las ciencias, pero no de las artes y no de las ciencias. Nunca llegan a conceptos abstractos. Un hombre, un humano, un indostán mayor es aquel que dice que ha llegado bastante en el engaño, en lo que decimos el mañuderío, y tiene mucho dinero. Los hindúes se quedan siempre como ellos son, no traen nada más, nunca más traen algo, aportan con algo, aunque hayan empezado ya hace mucho tiempo a educarse, ¿no? Bildung es una palabra importante, es educación, puede ser instrucción, puede ser también formación, puede ser hasta cierto punto ilustración, pero bueno, es un concepto fundamental. Y finalmente viene que la raza de los blancos, número 4, contiene todos los impulsos, los talentos en sí mismo. De ahí tenga que contemplar de una manera más concreta esto que ya se ha dicho hacia arriba, dice, ¿no? Arriba ha elaborado en las páginas anteriores una descripción, pero detallada del carácter de las naciones, alemanes, italianos, españoles, ingleses, y para Kant básicamente de los mejores vendrían a ser los españoles y los alemanes, los germánicos. Y termina este pasajito sobre las diferencias de razas diciendo que a la raza de los blancos pertenece toda Europa, los turcos, los calmucos. Si alguna revolución ha tenido lugar, ha sido siempre hecha bajo los blancos, pero los hindúes, los americanos y los negros jamás han tomado parte en estas revoluciones. Y revoluciones no solamente sociales, sino revoluciones en ámbito de la física, la ciencia, el pensamiento. Entre los blancos se podría, dice, además hacer una Anteilung, una especie de, digamos, de separación o de inclusión de la parte occidental y la parte oriental. Claro, por supuesto, los blancos en Rusia, los eslavos y, digamos, la parte más occidentalizante, Alemania, Francia, en fin. También se lo podría incluir en tercer lugar a la nación de los finlandeses. Y ahí acaba estos apuntes y luego continúa las otras lecciones del semestre de invierno del 785-82 sobre el carácter del género. Y aquí se ocupa del lugar de la mujer, y es otro tema que sería otro mar de investigación. El objetivo, entonces, acabo diciendo esto, no es fagocitarnos de una manera morbosa y prejuiciosa para descartar el pensamiento de Kant de una sola y de considerar su pensamiento como superado, como puramente racista, sino para tomar el caso de Kant como primero como el pensador más importante en términos puramente técnicos y teóricos del racialismo, de la raciología del pensamiento, de división de los seres humanos y su jerarquía en un alto nivel. Hay un debate técnico en torno a esto que no he querido entrar. Es un gran pensador que ha logrado resolver el debate que en la Ilustración se mantenía en ese entonces entre los científicos naturales. Él le ha dado su mayor elaboración trascendental a priórica a la división de las razas humanas y la realización del ser humano en la raza de los blancos. Es un caso especial porque es el gran pensador de la razón pura, pero también
de la clasificación racial. Alguien por ahí decía, ese decía en su artículo que habría que agregar un subtítulo: la crítica de la razón pura del hombre blanco adulto, ¿no? Y probablemente heterosexual, que es heterosexual y burgués, ¿no? Seguramente habría que agregar todo eso. Así que es una invitación para poder relanzar, para ver con otros ojos, de una manera más completa y holística, la filosofía de Kant, sin caer en los extremos de la defensa a ciegas, fanática de su pensamiento y negar los hechos, pero tampoco para ponernos en una posición de desacreditación definitiva de un gran pensador como Kant. Así que el tema está ahí abierto, es candente, y pues por lo pronto esto es lo que quisiera, lo que he querido por lo pronto hacerles picar, como decía hay un compañero, el interés a todos ustedes, estimado Diego. Estupendo, Boris. Muchísimas gracias. Ha estado muy, muy interesante esta exposición. De hecho, sí, han comentado que, como decía Jaime, ¿no? Nos dejas picados, pero tenemos unos minutos para conversar. Y por supuesto, invito a todas las personas que están acá presentes, si es que tienen alguna duda, comentario, por supuesto, será muy bienvenida. Nada más alce la mano o pueden encender su micrófono y hacer la pregunta. Hasta que alguien se anime, yo también quiero comentar un poco, ¿no? Bueno, eso es un tema complejo. Primero, como tú reconoces en la parte metodológica, tratas contextos que no han sido traducidos al español, tú hablas muy bien alemán. Sin embargo, yo recuerdo un compañero del doctorado, eh, siendo alemán, solía decirme que estudiarle a Kant y el alemán del siglo XVIII era muy difícil porque el alemán del siglo XVIII es distinto del actual y él mismo tenía problemas para entender entonces, yo en esta parte metodológica quiero saber cómo está salvando esto, porque creo que nos sirve no solo para este tema de Kant, sino para todos los colegas aquí que quizás cuando nos atrevemos a tratar con textos antiguos, tenemos un problema con el idioma, con el lenguaje, con los tiempos. ¿Cómo estás haciendo? Tú has comentado que hay términos que no sabes cómo traducirlos. ¿Tienes el apoyo de algún colega o cómo estás operando? Esta parte metodológica, luego al fondo, vamos al fondo. Tenemos por suerte nosotros el Kant Index y material científico a disposición, y no es tanto un problema para el alemán, es decir, los alemanes, por supuesto que un alemán común y corriente, un estudiante de filosofía en alemán que lee la crítica de la razón pura o Ser y tiempo de Heidegger necesita igual de tiempo que un no nativo para entender el entramado categorial conceptual. Ahí está la dificultad, más que en la forma, es en la parte evidentemente del marco teórico, es decir, ese es el problema, el concepto es el problema, más allá de las palabras. Y eso es cierto, es decir, hablar una lengua nativa no garantiza la comprensión del concepto pensado en esa lengua nativa. El caso de Kant es emblemático porque la crítica misma a la razón pura es un texto que en alemán toma su tiempo leer, entender, además Kant escribe de una manera, Hegel mismo de una manera bastante, sobre todo Hegel, pero Kant sí, de una manera bastante, es decir, tenemos oraciones y tenemos al medio 3, 4 subordinaciones, oraciones subordinadas y dentro de una otra subordinada hasta llegar a la idea. Entonces en alemán eso se entiende leyendo 2, 3 veces, teniendo el trasfondo. Yo creo que no es tanto un problema ese, ¿no? El problema más que todo es entender el concepto y en el ámbito de pasarlo al castellano, en la traducción, el problema es más del idioma de llegada. ¿Cómo hacemos en el español? Tenemos Abartungen, Ausartungen, Nachartungen. ¿Cómo hacemos esto? Depravación, pero ahí tenemos que, depravación, tenemos que decir herencia. En Artung es alejarse del Arten, de la especie. Entonces tenemos que recurrir al latín. En latín tenemos las raíces de las palabras y a veces coinciden, pero a veces no. Entonces no es tanto el castellano, sino la fuente última que es el latín, que está constituyendo el idioma castellano. Creo que es un tema importante, el tema lingüístico, pero más es creo yo, el
problema conceptual el más importante de todo Sí, esto. sí, porque Entonces, además yo recuerdo que algún profesor solía llamarnos la atención con los textos de Kant para mostrar que él, bueno, él era un hater, como diríamos en términos del siglo XXI, un hater de Kant, y decía es que él se contradice, que él utiliza un término que después lo utiliza en un sentido distinto y vuelve. Entonces entiendo que lo conceptual también tiene relación con que no necesariamente, pese a este anhelo sistemático de la filosofía kantiana, no necesariamente se logra, ¿no? Hay que salvar quizá algunas eh, no sé si incoherencias, no me atrevería a decir algo así, pero sí en el ámbito conceptual me parece que sí resulta complejo, quizá a veces incluso por lo enrevesado de los textos, ¿no? sí. Sí, yo tengo aquí, por suerte, la posibilidad de contrastar todo este material con algunos expertos argentinos que ya están trabajando sobre el tema. Claro que a ellos les interesa justamente la discusión genérica de los escritos de Razas en Kant, y a mí me interesa el debate específico, había dicho, en el contexto americano. Y ellos mismos han trabajado, lo han presentado el año pasado la profesora Natalia Lerrusi en la Argentina, con Manuel Sánchez Rodríguez, creo que en España han traducido 2 textos de Kant y otros de Georg Foster, que es el debate con el que Kant entra en debate, el hombre con el que discute sobre la teoría poligenética y monogenética, y ellos mismos han tenido algunas dificultades, según menciona en la introducción, y han contrastado varios términos, sobre todo por el castellano, no tanto por el alemán. Entonces yo creo que esto es un tema entre tantos, ¿no? Sí, sí. Pero creo que no es el tema más grave. El problema más grave tampoco son las posibles contradicciones que hay en la crítica de razón pura. Yo creo que eso es muy difícil demostrar. Kant es realmente un gran pensador. Yo creo que la contradicción mayor, si es que es una contradicción, está en el proyecto universalista de la moral trascendental y la realización de los fines humanos de Kant, en el ámbito de la paz perpetua, la paz de las naciones, el proyecto igualitario, la moral de la no instrumentalización del ser humano para otros fines, como medio para otros fines, sino más bien la dignidad humana, frente a estos escritos que nos ven, que nos muestran a un Kant más bien que no deja de ser Kant, que no deja de sostener una teoría trascendental de la moral, pero que contiene en su interior una delimitación antropológica radical. O sea, al decirnos que la realización, la perfección de la raza humana, de lo humano está en la raza de los blancos, de alguna manera nos está diciendo, como dice ya en el 90, es de que la realización de los fines de la moralidad está en manos de la raza de los blancos y los demás pueblos, eh, pues no por malos tipos, sino por sus determinaciones, digamos, cuasi esencialistas en el ámbito biológico, estarían incapacitados para lograr aquello. El gran debate se ha establecido por la profesora Paulina Kleingeld, quien sostiene que hay una fase evidentemente racista en Kant, pero que habría una fase en que Kant se habría de los segundos pensamientos, dice ella, es una experta en la obra de Kant, profesora no recuerdo este nombre del país, pero bueno, no importa, en Europa Central, y ella señala que más bien en Kant hay una posición inclusive diríamos, colonialista, un libro precioso que se llama Kant on Colonialism, donde ella expone que Kant habría sido totalmente crítico del colonialismo y se habría formulado segundos pensamientos. Charles Mills, que es otro autor anglosajón, señala que no hay tal divisoria, mientras otros pensadores señalan que en Kant hay una coherencia absoluta en su pensamiento y que estos serían escritos de segunda mano sin mayor relevancia ni importancia. Y otros que dicen que al contrario, que estos escritos lo que hacen más bien es mostrar la plenitud de su proyecto antropológico dentro de la modernidad madura. El debate está instalado ahí, ¿no? Hay posiciones a favor. Y ahí te quiero consultar algo, ya yendo precisamente al fondo. Quiero saber el motivo por el que tú escoges a Kant para estudiar este tema, porque al escuchar todos estos pasajes que destacas de la obra, que están, por supuesto, tú estás haciendo esta exploración, sumergiéndote en estos textos, que me parece una cosa apasionante para quienes nos gusta la investigación. Al mismo tiempo yo recordaba, acá en Ecuador tenemos un historiador que se llama Fernando Hidalgo, historiador que escribe de los cronistas y viajeros que llegaban a América en el siglo XVII, específicamente del XVII, porque Fernando Hidalgo muestra cómo la concepción de los
de los cronistas cambia del siglo XVI al siglo XVII, y en el XVII se mira este proyecto civilizatorio, y yo creo que eso hace referencia, ¿no?, con la modernidad como proyecto civilizatorio del que Kant puede ser un representante, porque estos cronistas lo que hacen cuando, y yo estaba ahora indagando para acordarme cosas que decían, los cronistas decían, por ejemplo, que cuando llegaban a América se toparon con un continente poco hecho, un continente viscoso, un continente imperfecto, indisciplinado, eso es el siglo XVII. En la misma época, recordaba, cuando leías este pasaje en relación con los climas y cómo influyen antropológicamente, recordaba Montesquieu y el espíritu de las leyes, ¿no? Que habla también de una cuestión así, de cómo en los climas cálidos funciona este tipo de norma, en los climas fríos de este otro. Eh, Quisiera aquí, de pronto, que tú me digas, Kant, diríamos que se suman a este proyecto, pero ya en el siglo XVIII, ¿por qué crees tú que Kant es más, es de los filósofos el que en este caso influiría más en estas ideas de raza y racismo? Porque justamente como tú dices, tiene como escritos muy distintos, ¿no? En donde se habla del universalismo, igualitarismo, etcétera. Quisiera saber tu opinión y después hay dos personas que están haciendo preguntas y ya les voy a dar la palabra. Según lo que se ve en la literatura secundaria, hay un debate instalado ya en la Ilustración, precisamente sobre, hay un proyecto, el proyecto que vamos a decir eh, del capitalismo naciente, el proyecto de la justificación, ya no teológica únicamente, sino ahora científica, de la dominación occidental sobre las llamadas colonias en el mundo entero. Hay un proyecto, el proyecto de la burguesía naciente, o más bien pujante completamente, el proyecto de la Ilustración. Y hay una preocupación fundamental, el problema de la relación con el otro. Toda la época posterior a la conquista funcionó bajo justificaciones de orden teológico, que funcionaron hasta cierto momento. Pero en el instante en que el discurso teológico dejó de ser atractivo, dejó de tener la eficacia que tenía en tiempos anteriores y empieza digamos, la modernidad ya madura con el giro del copernicano, es decir, la filosofía moderna europea está marcada por acontecimientos científicos. Por eso Kant muestra la tensión en la crítica de la razón pura de producir una revolución semejante en la física con Copérnico, le llama él, que hace un giro decisivo, de que la metáfora es además excelente, no somos nosotros que giramos en torno a las cosas, sino de alguna manera las cosas giran en torno a nosotros en el sentido de que está el problema del conocimiento. Bueno, Kant quiere una revolución metafísica al igual que la física. Mientras la física avanza, nosotros no avanzamos. Hay una preocupación muy fuerte ya en terreno científico. La teología ya no logra satisfacer, ya no logra cubrir la demanda de sentido de la época. Entonces, la ciencia toma su lugar, pero es una ciencia que está profundamente atravesada por el proyecto de los pueblos, en este caso de las nacientes naciones, si vale el término, europeas con colonias. Y el problema moral, cómo justificar el colonialismo, cómo justificar la dominación, cómo justificar la exacción de recursos frente a los ideales de igualdad, de hermandad, los ideales en fin, ¿no? del ideario de la Ilustración europea y burguesa. Entonces, Kant está instalado dentro de ese debate que ya ahora no es teológico, es científico. Y entonces Kant es el que interviene, porque Kant discute con Linneo, con Buffon ya es mucho más antiguo, pero sobre todo con Blumenbach y con los científicos de su época que sostienen teorías de orden poligenética. Para explicar la superioridad de unos pueblos sobre otros, la causa es la diferencia, la raíz, digamos en términos, la herencia, hoy diríamos los genes. Y esos genes, en términos actuales, a época no se hablaba de genes, explican la superioridad de unos pueblos y de otros, y explican su carácter, su temperamento, su conducta, sus tendencias. Y por tanto, eso plantea un proyecto político-social,
dado la existencia de pueblos con características E y E, Z, que lastimosamente no permiten la coexistencia pacífica, más bien son factores de inestabilidad. Entonces planteó un proyecto muchas veces paternalista o un proyecto de intervención directa, es decir, está vinculado el debate científico no a preocupaciones en sí mismas sobre qué son los seres humanos, sino a preocupaciones de orden estatal, a proyectos de naciones. Kant se instala en ese debate. Y según lo que dicen los grandes expertos de la literatura secundaria, Kant es el más grande pensador que en términos abstractos, teóricos, en una armazón conceptual dura y maciza, da una teoría raciológica, es decir, el logos puesto a disposición del tema de las razas, que organiza y estructura esa diversidad de debates y le da una solución final, entre comillas, solución final para su momento, al debate que se sostenía entre los monogenistas y los poligenistas, ¿no? Estas dos teorías. Entonces Kant está en ese juego histórico, político de la modernidad madura, de establecer los fundamentos últimos de la civilización y la cultura europea y, por tanto, su relación con otros pueblos, con otras naciones, con otras culturas. En ese sentido, Kant, ¿por qué me interesa? El debate en torno a Kant, como les decía, ya está planteado en Europa, sobre esto hay ya una cantidad interesante. Lo que me interesa es en qué medida nosotros, en América, particularmente en los Andes, este tipo de ideas fuertemente fundamentadas, poderosas, nos llega a través de la cultura dentro de los sujetos, los actores de la dominación y de la administración del discurso oficial en sociedades donde, digamos, una minoría era letrada y tenían digamos, la conducción del Estado, de las instituciones y la distribución de conocimiento. Entonces, en ese sentido, a mí me interesa plantear hacer ese puente. Kant en sí mismo, no, sino en su relación con nosotros. Y ese creo que es el interés mayor que yo he podido encontrar, Diego. Sí, sí, y me parece buenísimo porque yo recuerdo que en algunos textos donde se analiza el siglo XIX la consolidación de las naciones, acá eran muy importantes textos, como yo decía, de Montesquieu, pero también kantianos, ¿no? Y claro, ahí está el proyecto civilizatorio. Ahora sí, Juan Chamba está alzando la mano también, estudiante de la universidad. Por favor, Juan, tienes la palabra, puedes intervenir. Doctor Diego, buenas noches. Profesor Chamani, cuánto gusto volverle a escuchar a los tiempos. Solo dos preguntas. La primera es, bueno, a diferencia de la llegada del pensamiento aristotélico a América, ¿cómo el pensamiento de Kant blindó o desarmó el pensamiento de Aristóteles? Y la otra es, pensando esto un poco fuera de las líneas de Kant, me preguntaba es por Humboldt, ¿no? Cuando Kant murió, Humboldt tenía ya 35 años. Y la pregunta es entonces, desde el punto de vista del pensamiento naturalista de Humboldt, ¿en qué medida este pensamiento naturalista de Humboldt aportó a la antropología de Kant? Es decir, ¿la construye o la deconstruye? Muchas gracias. La segunda pregunta es para mí muy difícil, porque verdaderamente Humboldt es otro universo y por supuesto dentro de la ilustración alemana y post-kantiana hay una serie de reacciones muy diferenciadas no solo a Kant, sino digamos, a la idea dominante sobre las razas humanas. Todavía persistía la idea. Es muy curioso porque Kant defiende una teoría monogenética, pero con escala axiológica de superioridad e inferioridad. Y los poligenetistas sostienen más bien una diversidad de razas existentes, también con jerarquías y otros más bien en relación de igualdad. Uno de los que Kant discute es Georg Foster. De hecho, en Alemania hay una beca una fundación con una beca de investigación llamada Foster, ¿no? Que Georg Foster era más bien un hombre que había estado en el terreno, que había visitado diferentes lugares del globo terráqueo y se había preocupado y entra en un debate con Kant, porque Kant publica acerca de la diversidad de razas humanas. Publica inmediatamente Georg Foster, que también era profesor, pero en otra disciplina, responde al profesor Kant. Y se entabla un debate que Foster critica a Kant, pero después Kant reacciona y escribe la definición del concepto de raza humana, y entonces se establece un debate. El punto es que acá
Kant está dentro de este debate genérico a nivel científico. ¿Y cuándo se abandona Aristóteles? Aristóteles lo abandona precisamente, y yo diría, ya con probablemente, esto sería, es un tema muy precioso, pero probablemente tenga que ver con el momento previo a las reformas borbónicas. Es que hay un momento específico dentro de la, o sea, lo que se estudia en América es los procesos de dominación, de conquista, de formación de los estados nacionales, de la producción intelectual, de las escuelas universitarias, de la teología, etcétera. Pero lo que nosotros no estudiamos suficiente es cómo todas esas ideas provenientes de Europa, recibidas aquí en América, a nuestra propia sazón, sabor, con nuestros prejuicios y con nuestros procesos políticos internos, producen un pensamiento que está articulado a procesos y a procesos políticos, sea, digamos, de dominación, de status quo, procesos de crítica de lo existente, en fin. Es decir, cómo el discurso recibido de Europa, con la sazón latinoamericana, diríamos, se instala dentro de las relaciones del juego de poder en la disputa por la conducción de los procesos. Entonces, ese es mi interés fundamental. Y el caso de Aristóteles es justamente el aristotelismo tomista el que funciona para legitimar la inferioridad de los indios de América. Pero ese trasfondo, decíamos, teológico, deja de tener fuerza, pierde el discurso teológico su fuerza por la irrupción del siglo XVI, sobre todo el siglo XVII, el XVIII, la época de la ciencia, la época de la física. Son pocos siglos, pocos años en los que hay descubrimientos y hay avances enormes. Y entonces hay un conflicto también de los ilustrados con la teología y la religión. Ese conflicto es muy europeo y eso repercute en toda América. Entonces se abandona el discurso teológico tomista, ya la Biblia no permite explicar ni justificar, aunque algunos, digamos, hayan hecho el máximo esfuerzo de hacerlo, la dominación. Entonces se pasa a un terreno diferente en que la ciencia termina justificando algo que no debía haber sido justificado a nuestros ojos, bajo nuestros prejuicios de igualdad contemporánea y digamos, de la crítica a las formas de racismo intelectual o lo que se quiera. Entonces, esto es lo interesante, se pasa a otro terreno. Yo quería mencionar esto, que en el caso de la transición que a mí me interesa en los Andes, se observa, por ejemplo, un fenómeno muy interesante, porque aquí, por ejemplo, nosotros vemos, siguiendo algunos teóricos, no vale la pena citarlos a todos, que propiamente no hay racismo en el periodo colonial, lo que sí hay dominación cruda y dura del colonialismo español sobre las poblaciones indígenas, utilizando la estructura estatal incaica y el sistema de los curacazgos, y valiéndose de la estructura de los ayllus para poder obtener los tributos, y toda la historia latinoamericana de los Andes andinoamericana está marcada por esto. Eso es algo, un tema que no se puede discutir, pero propiamente se diría, esto es un tema de debate, que no hay razas ni racismo, lo que hay es dominación, y hay una jerarquización, una instrumentalización de la fuerza de trabajo. La raza es un concepto moderno, de la modernidad madura, pero no la modernidad temprana con la conquista, sino la modernidad madura, siglo XVII, XVIII. Por tanto, no se puede hablar en términos estrictos de racismo, sino de dominación, de violencia, de coerción, de exacción. Lo que tenemos son propiamente castas en América, organizadas como español, como, bueno, hemos aprendido siempre de los españoles hasta los últimos, y lo que le llama Aníbal Quijano, utilización de la fuerza de trabajo, la colonialidad del poder, que es el gran patrón de la explotación de la fuerza de trabajo hasta el día de hoy. Entonces, persiste, sin embargo, la teoría monogenética. Finalmente, los indios inferiores son hijos de Dios, de alguna de las ramas surgen. Entonces, ahí tenemos el famoso cuadrito que nos ilustra un poco las castas existentes en América durante el periodo colonial. La cuestión se complica cuando observamos que en el periodo independentista, por ejemplo, en el caso de Bolivia, aparece bajo el raigambre colonial, heredado de la colonia, la estructura colonial de explotación y la totalidad correspondiente, lo que en Bolivia se ha llamado el señorialismo. Es decir, esta idea de que hay élites blancas señoriales, no son élites, diríamos, monárquicas, porque no ha habido monarquía en América, tampoco son, un gran sociólogo boliviano lo ha clasificado como señoriales. El concepto de lo señorial se aplica también en algunos pueblos de la India, se ha permitido entender esto, y un propio concepto de la casta, ¿no? Y en otras culturas, pero el concepto de lo señorial hace referencia a que hay unas élites señoriales que determinan el poder, generalmente de orden, digamos, son élites oligárquicas en la historia boliviana, que constituyen esta categoría sociológica del señorialismo boliviano,
con alianza con terratenientes, militares, civiles. Bueno, la historia está. Un grupo de los mestizos y cholos, llamados así, que son los mediadores entre las clases, que son los burócratas del Estado, y finalmente el sector de los indios, los negros, que son la fuerza de trabajo o los tributarios del Estado. Esta es la historia boliviana que repite el modelo colonial desde la República hasta el presente. El prejuicio fundamental es el mismo, que A, es decir, los blancos mestizos, las élites señoriales son moral y físicamente superiores a B, C, D, E. Este prejuicio, que es compartido además de todas las formas de racismo norteamericano, el apartheid en Sudáfrica, con las leyes de Jim Crow en Estados Unidos, igualmente en Asia, en fin, todo el globo, esta idea es compartida, de que un grupo A es superior en cualquiera de los sentidos, intelectual, moral o físicamente a otros grupos. Lo que a mí me interesa entonces es justamente el nexo con desde la Unión Francesa. Y por ejemplo, aquí yo quisiera leer algo que es testimonio del presidente Bautista Saavedra, que fue un presidente en 1925, terminó su gestión en Bolivia, a un año del centenario de la independencia boliviana, que miren lo que decía, hablando del darwinismo social a la criolla, ¿no? Aquí en América, en los Andes, miren lo que dice: un indio es el ser más parecido al hombre, es casi una persona, pero pocas veces hace el oficio de tal. Generalmente es una cosa, es algo de lo que los romanos llamaban res. El pongo, o sea, el indio, camina sobre 2 pies porque no le han mandado a que los haga de 4. Habla, ríe, come y más que todo obedece. No estoy seguro si piensa. Pongo es sinónimo de obediencia, es el más activo, el más humilde, el más sucio y el más glotón de todos los animales. Este es un testimonio del presidente de la República de Bolivia de ese entonces, Bautista Saavedra. Hay un otro testimonio, con esto ya le cedo la palabra, que es bastante chocante, porque las palabras expresadas dicen mucho. Déjenme que se los lea. El propio presidente Bautista, este es el presidente Bautista, que ahora les digo, dijo lo siguiente: el presidente Bautista estuvo involucrado en el proceso de Mohosa, que en Bolivia fue un proceso fue una masacre a más de 100 y tantos campesinos indios en un juicio totalmente ilegal. Fue un genocidio que se cometió, en que se asesinó a toda una comunidad. Durante la guerra federal en Bolivia, fue un juicio porque habrían ellos tomado parte en la lucha entre los mestizos y los criollos, y bueno, los ganadores, para librarse de sus aliados, porque eso fue la historia de Bolivia, se cometió un genocidio. Y miren lo que dice sobre los indios el presidente Bautista Saavedra, que tiene este escrito que se llama El proceso Mohosa. El indio es apenas una bestia de carga miserable y abyecta, a la que no hay que tener compasión y a la que hay que explotar hasta la inhumanidad y lo vergonzoso. Entonces, miren, esta es la mentalidad del sector dominante de aquella época. A mí lo que me interesa entonces es seguirle el hilo a las conexiones que hay acá. Por supuesto que en esa época poco se habrá conocido a Kant, quizá ni se tradujeron sus obras para este entonces, pero las ideas corren, así como el chisme corre y no tarda en difundirse. Entonces, hay una relación, si bien indirecta, entre los ideales de la Ilustración, las ideas que produjeron estos grandes pensadores con los prejuicios europeos de su época. Se dice que Kant fue hijo de su época, y esa teoría también, para un poco aligerar el debate. Y pues los prejuicios que se generaron acá en las castas tradicionales dominantes en el cono sur, particularmente en el área andina. Entonces, ese es un poco el interés que yo tengo, y centrarme sobre todo en el caso de los indios de Sudamérica. Pamela, le podemos dar la palabra, y creo que con ella y tu respuesta podemos dar por concluido el espacio. Tiene la palabra, Pamela. Muchísimas gracias. Buenas noches. Simplemente quería consultar, no sé si... No está con audio, Pamela, está como que se apagó el audio. ¿Ahora se escucha? Perfectamente. Buenas noches, y
charla ha estado de verdad muy interesante. Simplemente consultarle a Boris, al expositor, que si es que existe alguna relación de instituciones que hayan podido traer o dar resonancia a las citas que él ha mencionado sobre Kant. Entiendo que esa es cabalmente su investigación, pero así como de la parte tomista podemos ver que mucho de lo pensado ahí llega a través de las bibliotecas eclesiásticas. ¿Cuál sería la ligación institucional entre lo que se ha dicho de Kant o lo que las citas de Kant y las formaciones de los estados y de todo lo que sucede acá en Latinoamérica? Eso, y muchas gracias. Por ejemplo, me acuerdo que una vez había un doctorante español que hacía un estudio de orden documental que intentaba rastrear la recepción de la cultura, de la literatura clásica romana, greco-romana, en los pensadores de la independencia americana, sudamericana, ¿no? Bueno, todo el continente sudamericano, Bolívar, San Martín, los ideólogos de aquella época, los independentistas, y había descubierto en las bibliotecas privadas de estos grandes pensadores y sus allegados, ¿no? Con estancias en Quito, en Cali, en Bogotá, en Buenos Aires, en La Paz estuvo acá, y descubrió que había una serie de lecturas que en esa época se hacían de los clásicos. Los independentistas, decía él, conocían y leían a Homero, a Virgilio, a Horacio, tenían acceso a esa literatura, no solamente a través de las instituciones religiosas como la Compañía de Jesús y otras, y profesores también, clérigos que dominaban la literatura antigua, había esa posibilidad. Incluso se enseñaba las lenguas antiguas a las élites indígenas. Eso fue parte del proceso también de la colonización y del adoctrinamiento. Entonces él logró un poco rastrear, seguirle la huella. En el caso de las ideas de la ilustración en América, también se ha hecho algunos avances. Hay algunos estudios históricos que han intentado justamente mostrar la ilustración en América. Hay algunos buenos artículos, muchos de ellos son de orden histórico, sobre la influencia, la inspiración que tuvo, por ejemplo, se ha estudiado el caso de Bolívar, ¿no? Bolívar, que conoció la ilustración, digamos, europea, vio el proceso de la Revolución Francesa, impactó a toda América, se fue a ver a Napoleón, y bueno, todos, el propio profesor de Bolívar o de Sucre, ¿cuál era? El famoso profesor este que tenía que instalar la educación para América, el famoso Simón, no me acuerdo el nombre bien, el maestro de Bolívar, ¿no? Que estaba muy bien educado en universidades europeas y conocía muy bien esto. Bueno, hay de esto investigación al respecto, ¿no? Sin embargo, la cuestión es rastrear justamente cómo nos llega. Yo parto de la premisa de que las obras de Kant recién las estamos conociendo en su completitud hoy. Por tanto, ¿qué se deduce? La crítica a la razón pura fue traducida al castellano, según mal no me equivoco, por vez primera, no sé si fue en Cuba y luego en España, o primero en España, luego en Cuba, pero hubo una traducción muy antigua, pero esta es muy tardía, debe ser 1900 y tantos, o sea, o quizá antes del 1900, 1800, pero no va más antes. Entonces, la obra eso sería un tema precioso de investigación documental, de cuándo nos llega en América, desde México hasta la Argentina, las obras de los clásicos en su fuente directa, y cuál es la recepción que tuvieron los primeros los intelectuales de América, que fueron los primeros en leer esta literatura en lengua castellana y su difusión, su impacto. Esto sería algo muy interesante de rastrear, pero implicaría mayor trabajo documental, de rastrear bibliotecas, ver ediciones, traducciones, visitar monasterios, qué sé yo, bibliotecas de órdenes religiosas que son muy buenas a veces, que tienen material. En fin, es un trabajo trabajo de archivo por un lado y por otro lado es un trabajo también conceptual. Y esto es un reto de poder detectar. Entonces, nosotros aquí, ¿qué hacemos? Nos vemos de alguna manera condicionados por métodos indirectos de la transmisión ideológica y no tanto de métodos directos de constatar que fulano tradujo, este lo llevó allá, hacer una especie de reconstrucción doxográfica de las fuentes hasta nosotros. Hoy en día es mucho más fácil, ¿no? Pero en la época en que fueron estas obras, salieron, fue mucho más difícil. En todo caso, las ideas de Kant corrieron
sus clases de geografía física eran bastante concurridas, la fama de Kant fue extensa, sus ideas fueron transmitidas, y entonces probablemente generó un furor, fue una expectativa en toda Europa. Kant fue, hasta el día de hoy, si uno dice quién es el filósofo, el símbolo de la filosofía alemana es Kant, así como el símbolo de la literatura es Goethe, el símbolo de la filosofía es Kant. Entonces, por supuesto, sus ideas debieron haberse propagado y llevado en otros idiomas. Y bueno, y no es solamente Kant, es el proyecto de la Ilustración, así que me parece que hay muchos temas. O sea, yo creo que para nosotros desde América se nos abren una enorme cantidad de temas interesantes. De hecho, con esto acabo, hay un estudio que ha hecho un chileno sobre el pacto colonial en Chile. Tiene un capítulo que es una interpretación sobre la constitución del Estado chileno a partir de los procesos de inclusión exclusiva. Es decir, te incluyo pero excluyéndote, ¿no? Hasta aquí nomás. Es decir, de inclusión excluyente de los sectores, en este caso indígenas y sobre todo, digamos, populares, que es el relato en toda América. Me acuerdo que en el Ecuador había esas famosas fotografías y postales donde posaban, en esa época que no había Photoshop, y que vendían postales a los Estados Unidos y a Europa posando las figuras de los indios. Bueno, entonces lo interesante es que este hombre, por ejemplo, chileno, hizo un estudio y hay un capítulo dedicado a la clasificación racial en la filosofía ilustrada de Immanuel Kant, que toca un poco tangencialmente el asunto, pero lo interesante es que él aborda esto desde el proyecto de la modernidad madura y el lugar de Kant dentro de esa disputa ideológica y esa necesidad de fundamentación última del proyecto civilizatorio occidental, ¿no? de la oferta de sentido que Occidente propone al mundo. Y bueno, entonces son temas preciosos, así que yo los he tocado de una manera muy tangencial. Lo que estoy haciendo es terminar de hacer la edición final del texto alemán-castellano y luego hacer el estudio introductorio y ofrecer algunos punteos sobre el caso boliviano, porque me interesa esa conexión. Y bueno, y ahí entrar en el debate con colegas de la Argentina, sobre todo que han trabajado esto y algunos por ahí en otros lugares, y tratar de avanzar en esa línea. Esa es un poco la intención general y darle sobre todo al lector los textos para que el lector mismo emprenda sus propios trabajos, elabore el propio juicio y pues de esta manera pueda también tener una visión crítica y contrastada de lo que uno dice, ¿no? Respecto a los fuentes. Pero las fuentes Muy interesante. Muy interesante, Boris. Yo te agradezco muchísimo por tu colaboración con la cátedra. La verdad es que nos hemos alargado en la discusión, pero ha valido la pena. Y de hecho, como tú dices, quedan muchísimas cosas por discutir, pero creo que da cuenta de la riqueza del tema, las pocas cosas que hemos podido dialogar. Yo no dejo de recordar esta idea de Heine, que cuando escribe sobre Kant, dice que Kant, sin que se imaginen los vecinos de Königsberg, era más peligroso que Robespierre, y que después de tanto tiempo las ideas de Kant han sido mucho más determinantes que lo que se imaginaba en aquel tiempo de aquel hombre, dice Heine, de aquel hombre que solamente le servía para igualar sus relojes cuando salía a caminar por la ciudad. Y vemos cómo ahora estamos discutiendo todavía esto en latitudes tan distintas y en tiempos tan distintos. Pero sí, es muy rico. Más bien, gracias, Boris, por compartir con nosotros lo que sabes de este tema y lo que estás indagando. Ojalá después podamos conocer más ya cuando el trabajo esté terminado, quizá, y podamos hacer un lanzamiento, quizá. Ahí lo conversaremos. Gracias, Boris, de nuevo. Gracias a todas las personas que se pudieron conectar. Como saben, esta sesión está siendo grabada, así que en pocos días podrán verla o repetirla en el YouTube. Gracias y hasta luego. Gracias, Diego. Hasta pronto a todos.